Es el país más grande del mundo con mucha diferencia. Sin embargo, está lejos de su momento de mayor expansión. Te invitamos a averiguar cómo evolucionaron las fronteras de Rusia a lo largo de su historia y a conocer algunos de los asentamientos más llamativos que tuvieron. Del Báltico al Pacífico y del Ártico hasta el Cáucaso, la geografía rusa es apasionante. Con 17 millones de kilómetros cuadrados, cuenta con el 11% de la superficie emergida del planeta. Es decir, si escogemos una parcela de territorio al azar de la Tierra, tendremos una posibilidad en 9 de que pertenezca a Rusia. Esto incluye un montón de curiosidades. Por ejemplo, cuenta con 11 usos horarios distintos. Desde el +2 de Kaliningrado, cerca del centro de Europa, hasta el +12 de Kamchatka y Chukotka, frente al estrecho de Bering. Es decir, Rusia comparte horario con países que van desde Namibia hasta Nueva Zelanda. Esta gigantesca extensión ni siquiera es la mayor que ha tenido la Federación Rusa, si tomamos en cuenta los estados antecesores. Hasta hace unas pocas décadas, la Unión Soviética llegaba a 22 millones de kilómetros cuadrados. Y, spoiler, ni siquiera fue el récord, ya que en otro momento de la historia se controlaron incluso más kilómetros cuadrados. Para analizar cómo se modificaron las fronteras rusas a lo largo de la historia, podemos tomar como inicio el año 882, con la Rus de Kiev. Se trató de una federación de estados eslavos, y se suele considerar como el inicio de todo por los habitantes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. En su momento de mayor expansión, la Rus de Kiev llegó a 1,3 millones de kilómetros cuadrados, similar al territorio actual de Perú. Además de la capital, otras de las ciudades más pobladas eran Halich y Novgorod. Luego, en el siglo XII, comenzó un periodo de fragmentación en torno a ciudades fortificadas, y una de ellas ya era Moscú. Sin embargo, el fin de la Rus de Kiev llegó en el 1240, luego de la invasión de los mongoles que venían desde el este. De hecho, en el siglo XIII, los mongoles llegaron a tener el imperio contiguo más extenso de la historia. El segundo lugar es para los rusos, pero para eso hay que esperar algunos siglos. Con la caída de la Rus de Kiev y el dominio mongol, se vivió uno de los momentos de mayor repliegue, durante los siglos XIII y XIV. El territorio más relevante que resistió a la invasión mongola fue la República de Novgorod, que se mantuvo independiente. A partir de allí comenzó otra historia de expansiones con una nueva entidad, el Principado de Moscú. Ahora sí, el centro político se ubica en esta ciudad tan emblemática hasta nuestros días. Se trata de uno de los antecesores directos de la actual Rusia. Moscú absorbió el territorio de principados cercanos poco a poco, Riazán, Tver y Novgorod. Con Iván III el Grande en el poder, se sumaron territorios hacia el norte y hacia el este. Su nieto, Iván IV el Terrible, fue el primero en proclamarse zar en el año 1547. De esta forma, el principado se convirtió en el zarato ruso. En el siglo XVI se lograron las expansiones hacia el este y hacia el sur. Se sumaron los territorios que pertenecían a los reinos de Kazán y Astracán. Las costas del río Volga y del mar Caspio ya formaban parte de lo que se controlaba desde Moscú. En 1613 comenzó la dinastía de los Romanov, que duraría 3 siglos. Durante el siglo XVII, la expansión fue hiperveloz hacia el este. Es que los rusos no encontraron demasiada resistencia a la hora de ampliar sus dominios hacia Siberia. Atravesaron los montes Urales, que suelen considerarse el límite entre Europa y Asia, y siguieron incorporando lugares inhóspitos, con poca población y muy fríos. A la postre se trató de una empresa muy rentable. Buena parte de la riqueza de recursos de la Rusia actual se explica por las reservas de gas y petróleo de esta parte del mapa. La expansión hacia el oriente fue tan rápida que los exploradores llegaron a la costa del Pacífico en 1639. En 1721 comenzó formalmente el Imperio Ruso, con Pedro el Grande al mando, y continuó el crecimiento, en este caso hacia el oeste. Una de las victorias militares más importantes fue ante el avance de los suecos. De hecho, en esta época se controla el Báltico, y San Petersburgo pasa a ser la capital del estado. Se avanzó hacia Europa y se ganaron territorios de los actuales Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania. Se incluyó allí la península de Crimea, un territorio estratégico y que está en disputa hasta nuestros días. Pero también en la otra punta del mapa continuaron los avances. Se controló la península de Kamchatka y se cruzó el estrecho de Bering hacia Alaska. En 1741 los rusos llegaron a la actual ciudad de Sitka y en 1784 se estableció el primer asentamiento permanente.
Con la incorporación de Alaska, Rusia se convirtió en un estado tricontinental. El avance en América no se detuvo allí, sino que establecieron otro asentamiento bastante más al sur, desde donde se proveían de materias primas. Fuerte Ross fue un fortín ruso que tuvo administradores coloniales entre 1812 y 1848, y se ubica en lo que hoy es California. En la misma época, aunque más efímera, fue la presencia rusa en Oceanía. En 1816, un grupo de rusos que provenía de Alaska instaló una base en Hawái. Sin embargo, al año siguiente fueron expulsados por el monarca Kamehameha. Las ansias rusas de nuevos lugares parecían no tener fin. En ese siglo hicieron pie también en África. En 1889, una expedición llegó a las costas de lo que hoy es Sagalo, Djibouti, y en ese tiempo era Abisinia. Si bien fueron bien recibidos por los locales, ya que pensaban que podían ser de ayuda para lidiar contra los invasores italianos, el asentamiento no prosperó. De regreso a Europa y a comienzos del siglo XIX, las guerras napoleónicas generaron enormes cambios en el mapa. Rusia resistió la invasión, y en medio de ese contexto contó con algunas posesiones que, aunque pequeñas y efímeras, resultan llamativas. Por un lado, las Islas Jónicas, que hoy son parte de Grecia, fueron un protectorado ruso entre 1800 y 1807. Por otro lado, la ciudad de Kotor, que hoy pertenece a Montenegro, estuvo bajo dominio ruso durante un año en 1806. Mientras tanto, durante este siglo continuaron las expansiones, que incluyeron desde lo que hoy es Finlandia hasta Polonia y Moldavia, en Europa. También se avanzó en el Cáucaso, con ciudades como Tiflis, Ereván y Bakú, hoy capitales de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, respectivamente. Al otro lado del mar Caspio también se sumaron enormes posesiones de Asia Central. Se corresponden con los actuales Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán. En el extremo oriental se avanzó hacia el sur, cerca de la frontera con China. Estos territorios hoy siguen siendo rusos y se destaca la ciudad portuaria de Vladivostok, estación de llegada del Transiberiano. De hecho, la construcción de ese ferrocarril fue clave para la consolidación nacional a finales del siglo XIX y principios del XX. Al mismo tiempo, Rusia tuvo que desprenderse de un territorio importante. En 1867 se produjo la famosa venta de Alaska a Estados Unidos por $7 millones. En aquel momento Rusia alcanzó la mayor extensión de su historia. Es difícil precisar con exactitud en qué momento fue, ya que la venta de Alaska coincidió con la consolidación de Asia Central. De cualquier modo, se calcula que desde San Petersburgo se administraban 22,8 millones de kilómetros cuadrados, casi el 17% de la superficie emergida de la Tierra. Uno de los mayores hitos de la historia rusa fue la caída del imperio y la revolución que dio lugar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después de algunos años de crisis y desmembración, Moscú se volvió a convertir en la capital de este enorme territorio. A diferencia de la mayor extensión del siglo anterior, ya no se controlaban Finlandia ni Polonia. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se volvieron a sumar los países bálticos, Moldavia y también Kaliningrado, territorio que aún sigue bajo dominio ruso como un exclave. En ese entonces, la Unión Soviética alcanzó su mayor extensión territorial, 22,4 millones de kilómetros cuadrados, muy cerca del récord del siglo anterior. Unas décadas después, sin embargo, se produjo el colapso. Entre 1990 y 1991 pasamos de tener un solo Estado nacional a que sean 15. Los 3 bálticos, 3 en Europa Oriental, 3 en el Cáucaso y 5 en Asia Central. Y Rusia, claro, el gigante euroasiático que permanece como el sucesor. Después de una década de repliegue y crisis para Moscú, la llegada de Vladimir Putin trajo de nuevo el irredentismo al Kremlin. El ex oficial de la KGB considera que Rusia debe ejercer el poder sobre su área de influencia. De esta forma se explica que haya reconocido las independencias de Abjasia y Osetia del Sur. Pero sobre todo, el avance sobre Ucrania. La anexión de Crimea en 2014 y la invasión iniciada en 2022 se encuadran sobre la política expansionista de Putin. Así llegamos a los 17 millones de kilómetros cuadrados actuales, sin contar los territorios disputados sin reconocimiento internacional. Una cifra imponente, sin lugar a dudas, aunque más pequeña que en el siglo XIX. ¿Veremos cambiar las fronteras rusas en los próximos años? ¿Qué podría ocurrir? Déjanos tu comentario más abajo. Y recordá que si querés apoyarnos podrás comprar alguno de nuestros libros. Están disponibles en librerías de Argentina, España, México y con envíos internacionales a cualquier país del mundo. Hasta la próxima.